La CONCACAF ya anunció todos los detalles sobre el sorteo de la Copa Oro 2023 y por eso hoy vengo a explicarles cómo va a funcionar ese sorteo para que lo puedan comprender en su totalidad. Bueno, y en los últimos videos con el cierre de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2022-2023 ya les comenté ampliamente que tenemos definidas a todas las selecciones que a través de ese torneo se clasificaron tanto para la fase de grupos de la Copa Oro como también para la fase previa, y por eso es que ya la CONCACAF dio los detalles sobre cómo se realizará el sorteo el próximo viernes 14 de abril. Aquí una corrección porque estuve diciendo martes 14 de abril y es viernes 14 de abril cuando ya se realice este sorteo y conozcamos el camino de todas estas selecciones en el torneo continental. Se va a realizar en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, allá en California, que es el estadio en donde se va a disputar la final de este torneo, que va a iniciar desde el 16 de junio con la fase previa y que va a finalizar el 16 de julio con la final, precisamente en ese escenario en donde se va a realizar el sorteo. Y aquí una cosa para entender todo lo que les voy a explicar sobre ambos sorteos, tanto el de la fase previa como el de la fase de grupos, es que está todo basado en el ranking de la CONCACAF, no en el ranking FIFA, porque como les he explicado ampliamente, en el ranking FIFA no están presentes algunas selecciones que no están afiliadas a la FIFA y solamente la CONCACAF, y por eso es que para todo esto solamente se va a tomar en cuenta el ranking de la CONCACAF, que se acaba de actualizar luego de lo que sucedió en el cierre de la Liga de Naciones y que vamos a repasar para que vean cuáles han sido los cambios. Aquí pueden ver en pantalla las primeras 10 selecciones del ranking, en donde en los primeros 5 lugares no hubo cambios. Pueden ver, por ejemplo, que Costa Rica evidentemente cayó en su cantidad de puntos, pero no en la posición, mantiene ese tercer lugar de la región. Panamá, que no pudo pasarle a la selección canadiense, ya les había comentado que era muy difícil, a pesar de que, como pueden ver, sumó bastantes puntos, pero había una distancia muy grande entre estas dos selecciones. Pueden ver algunos cambios, por ejemplo, Haití subió, Jamaica bajó, Guatemala subió, y muy llamativo que la selección hondureña cayó hasta la 9ª posición, y esto repercute bastante en este sorteo que ya casi se los voy a explicar, pero bueno, podemos seguir viendo desde la posición 11 hasta la posición número 20 algunos cambios entre todas estas selecciones. Aquí prácticamente todas están en la Copa Oro, de hecho solamente una, que es Antigua y Barbuda, no logró clasificarse ni para la fase previa ni tampoco para la fase de grupos. Ya después podemos seguir viendo los siguientes lugares desde el 21 hasta el 30, en donde aquí todavía hay varias selecciones que estarán presentes en el sorteo, pero no exactamente todas, porque todavía hace falta una última selección que sí estará presente en este sorteo y que está en la posición número 37. Ahí pueden ver a Sint Maarten, que sorprendió y se quedó con el primer lugar del grupo A en la Liga C y por ende estará en la fase previa de esta Copa Oro. Pero para que puedan ver cómo ha estado el ranking, o bueno, cómo es el ranking que, como les digo, define absolutamente todo en este sorteo de Copa Oro. Y simplemente en pantalla les recuerdo cuáles son las selecciones que a través de esa Liga de Naciones consiguieron su clasificación para esta Copa Continental. En la fase previa tendremos a las selecciones de Surinam, Martinica, Curazao, Granada, Guadalupe, Guyana, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Sint Maarten, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y también Puerto Rico, mientras que directamente a la fase de grupos clasificaron Panamá, Jamaica, El Salvador, México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua y Guatemala, aparte de la selección de Qatar, que ya estaba clasificada porque la habían invitado tanto a la Copa Oro 2021 como a la Copa Oro 2023, y por ende estas son las 25 selecciones que estarán presentes en la Copa Oro 2023. Bueno, y ahora sí, hablemos de cómo va a funcionar el sorteo. Se va a dividir en dos. La primera será el sorteo de la fase previa y la segunda parte será el sorteo de la fase de grupos. Así que hablemos del sorteo de la fase previa, que involucra a 12 selecciones. Recordemos que esa fase previa, básicamente de esas 12 selecciones saldrán 3 que son las últimas que se van a colar en la fase de grupos. Así que, como les digo, 12 selecciones participantes que se colocaron en el ranking de CONCACAF, desde la primera hasta la número 12, y ahí se dividieron entre las primeras 6 y las segundas 6.
Básicamente los enfrentamientos serán entre las primeras 6 y esas segundas 6, así que se colocaron del 1 hasta el 6 en ese orden, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el sorteo se sacarán a las otras 6 selecciones y en el orden en que salgan se irán colocando en los enfrentamientos. Es decir, como pueden observar aquí en la imagen que ya están colocadas las selecciones de mayor ranking en esta fase previa: Trinidad y Tobago es la número 1, Martinica la número 2, Curazao 3, Guayana Francesa 4, Surinam 5 y Guyana es la sexta. Así que los enfrentamientos serán entre esas y las otras 6 que son Guadalupe, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Granada, Puerto Rico y Saint Martin. Así que aquí lo que va a suceder es que, por ejemplo, se agarra el bombo en el que están las 6 de menor ranking y se saca una selección, por ejemplo, Santa Lucía. Entonces Santa Lucía automáticamente se enfrentará a Trinidad y Tobago. Luego se saca otra que puede ser Puerto Rico y esa se va a enfrentar a Martinica. Luego se saca a Guadalupe, por ejemplo, y se va a enfrentar a Curazao, y así sucesivamente hasta que estén listos los 6 enfrentamientos. Pero además también ya conocemos los 3 cuadros de esta fase previa, porque la forma en la que se disputa esta fase de clasificación es que hay básicamente 3 llaves. Cada una de las llaves está compuesta por unas semifinales y una final, y las 3 selecciones que ganen cada una de las llaves son las que se quedan con los últimos 3 cupos para la fase de grupos de la Copa Oro. Entonces ya también conocemos cómo son las llaves, porque en la selección número 1, que en este caso es Trinidad y Tobago, está colocada en el cuadro con la número 6, y así sucesivamente todas. Lo podemos ver ya en pantalla. Pueden ver a Trinidad y Tobago que en su mismo cuadro estará con Guyana, Martinica que estará con Surinam por ser la 2 y también la 5, y después tenemos a Curazao y a Guayana Francesa que son la 3 y 4 respectivamente. Así que pueden ver que ya también conocemos el camino de estas selecciones. Cuando ya se realice el sorteo, pues conoceremos a quién se va a enfrentar Trinidad y Tobago y a quién se va a enfrentar Guyana, por ejemplo, y ya tendremos todo el cuadro completo. Pero así será este sorteo de la fase previa. Además, el día que se realice el sorteo también vamos a conocer a cuál grupo van a acceder cada una de las 3 ganadoras de esas llaves, porque todo esto se va a definir en la siguiente parte del sorteo, la fase de grupos, que ahora la vamos a comentar. Esta es un poco más complicada, o al menos tiene más pasos, porque son 8 bombos en total. 4 son de selecciones y 4 bombos son de grupos. Aquí nuevamente se utilizó el ranking de la CONCACAF, y a las 12 selecciones que están presentes aquí se colocaron en el ranking y se dividieron en los primeros 3 bombos. La 1, 2, 3 y 4 al bombo 1, la 5, 6, 7 y 8 al bombo 2 y la 9, 10, 11 y 12 al bombo número 3. Así están esas selecciones, y en el bombo número 4 tenemos presente a la selección de Qatar, porque evidentemente esta no está en el ranking, y ahí también se van a colocar a las 3 selecciones que después puedan conseguir su clasificación desde la fase previa. Así que ese bombo 4 es Qatar y las 3 que terminen clasificando desde la fase previa. ¿Y cómo va a funcionar el sorteo? Bueno, lo primero es que las selecciones que están en el bombo número 1, que son la 1, 2, 3 y 4, ya están colocadas en los grupos. La selección número 1 va al grupo A, la número 2 al grupo B, la 3 al grupo C y la 4 al grupo D. Eso ya no se va a cambiar. El sorteo inicia con el bombo número 2, con las selecciones que están quinta, sexta, séptima y octava en el ranking. Se va a sacar a una selección, y además del bombo número 6 se saca grupo A o grupo B o grupo D y se van colocando las selecciones. Así de simple, y así funciona con cada uno de los otros bombos. Luego se procede al bombo número 3, se saca una selección, y en el bombo número 7 también se saca a uno de los grupos, se colocan las selecciones, y lo mismo con los bombos 4 y 8. Y aquí pueden ver en pantalla cómo están compuestos los bombos. En el bombo número 1 están las selecciones de México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. Bombo número 2, Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala. Bombo número 3, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. Y como les decía, el bombo número 4 que tiene a Qatar y a las 3 selecciones que consigan su clasificación a través de la fase previa. Y por eso es que les estaba diciendo que significa mucho que Honduras cayera de su posición, porque Guatemala le robó el campo en el bombo número 2. Honduras cayó el bombo número 3, y esto puede complicar las cosas eventualmente en la fase de grupos, porque imagínense un grupo en el que estén Costa Rica, Panamá, Honduras y Qatar. Perfectamente se puede llegar a dar. Sería un grupo bastante fuerte, y esta es la razón por la cual antes les estaba diciendo que importa muchísimo que Honduras perdiera su posición y cayera al 9º lugar del ranking. Además, lo otro que hay que aclarar aquí es que
Esto es justamente lo que les decía con el sorteo de la fase previa, que va a haber un grupo que, por ejemplo, puede ser México junto con Haití, Nicaragua y además el ganador de la fase previa número 7, que esto, bueno, el partido número 7, que esto lo que significaría es que si nos devolvemos, por ejemplo, al cuadro de la fase previa, sería la selección que salga en el cuadro donde están Trinidad y Tobago, Guyana y las otras dos selecciones que terminen quedando aquí en el cuadro luego del sorteo de la fase previa. Entonces, nada más para recordarles eso que les decía precisamente, de que cuando se realice el sorteo, también las selecciones de la fase previa conocerán si eventualmente logran ganar su llave, en cuál grupo caerían en la Copa Oro. El sorteo de hecho es bastante sencillo, creo que se puede llegar a complicar un poco más, pero si se ponen a analizarlo realmente es bastante sencillo, es como cualquier otro sorteo, pero si tienen dudas me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios y voy a estar respondiendo a todas las preguntas que me dejen por ahí. Igual si tienen alguna otra duda, algún otro asunto de la Copa Oro, también la pueden preguntar. Y pues eventualmente intentaré hacer un simulacro del sorteo para que también lo puedan entender con mayor detenimiento y que puedan ver, por ejemplo, cómo quedaría algún sorteo y cómo quedarían los grupos, todo el camino desde la fase previa para las selecciones. Entonces, si quieren ver un simulacro del sorteo, también me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Como les digo, el sorteo será el viernes 14 de abril, todavía falta un par de semanas y ya conoceremos todo el camino de las selecciones en esta Copa Oro 2023. Quiero conocer sus opiniones sobre cómo quedaron distribuidas todas las selecciones en los bombos. Creo que habrá polémica con que Costa Rica, por ejemplo, esté en el bombo número 1 y Panamá, que le terminó ganando y se metió al Final Four, está en el bombo número 2, pero bueno, ya la CONCACAF había avisado que todo esto se basaba en el ranking precisamente de la CONCACAF y por ende Costa Rica, que ya tenía una ventaja bastante significativa, que incluso está por encima de una selección como Canadá, que tanto ha crecido en los últimos 2 años. Entonces, bueno, por esa razón los ticos aún se mantienen en ese primer bombo, pero quiero conocer sus opiniones. Como les digo, aquí estaré cubriendo todo este camino hasta que inicie la Copa Oro y también todo lo que suceda con nuestro torneo continental. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.